Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito MOOC de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual de la doctora Carla Cueva, quien nos va a exponer sobre el tema identificación de áreas de mejora y ajustes finales en la estrategia y el argumento. La doctora Carla Cueva es abogada y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en arbitraje comercial y de inversiones. Es árbitro nacional, experta en litigios y arbitraje, asesora de empresas nacionales y extranjeras, y además es árbitro y necesita competencias de arbitraje nacionales e internacionales. Doctora Carla Cueva, a nombre de Biloyer, darle un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso gratuito de MOOC de arbitraje. Nos sentimos muy honrados por ello, estamos muy agradecidos y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Nelson. Bueno, buenos días con todos. Gracias por estar esta mañana aquí presente para poder continuar con el curso que ha organizado Bill Lawyer junto al Instituto Peruano del Derecho y el Círculo de Arbitraje con el Estado. Acá, en esta oportunidad, vamos a tratar el tema de la identificación de áreas de mejora y ajustes finales en la estrategia y en el argumento. Y esto básicamente es ya cuando el MOOC está en fase oral y ya han avanzado en la competencia, han pasado una primera sesión, una segunda sesión y bueno, ya están por entrar a octavos, a cuartos de final. Entonces, básicamente es cuando ya oralizaron los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver en este momento de la competencia? Básicamente, primero es el análisis de la estrategia inicial. Ahora, tenemos que partir por el hecho de que los competidores en los MOOC conocen plenamente los hechos. Esto es algo que es inevitable. Los competidores, para poder seguir avanzando en la competencia, en el tema de fase oral, tienen que tener un pleno conocimiento de los hechos. Después, recién van a aplicar el derecho, la jurisprudencia, ¿no? La doctrina. Pero si no conocen los hechos, no van a poder seguir avanzando en los MOOCs. ¿Okay? Entonces, inicialmente se planteó una estrategia. Pero una vez que avanza la competencia, lo que tiene que hacer el equipo es evaluar la estrategia propuesta inicialmente. ¿Ok? Básicamente haciéndonos las preguntas de qué argumentos he usado, cuáles he omitido usar, cuáles son los hechos relevantes del caso que yo tengo que enfatizar. ¿Ok? Asimismo, tengo que hacer una identificación de los puntos fuertes y los puntos débiles de mi estrategia. Ahora, a los competidores le va a tocar ser parte demandante y a su vez ser parte demandada. Cada una de las partes tiene fortalezas y tiene debilidades. No hay una parte específica que sea la ganadora. Es cómo tú planteas el caso, cómo tú llevas a cabo esta estrategia, cómo la armas y cómo se la trasladas al tribunal arbitral. Porque al fin y al cabo, a quien tú tienes que convencer es a tu tribunal arbitral, que tu posición es la posición predominante frente a la de tu competidor. Entonces, en esta etapa tienes que identificar justamente estos puntos fuertes que tiene tu posición y asimismo las debilidades que tiene tu estrategia. ¿Para qué? Para que justamente puedas repensar y ver cómo enfatizar tus fortalezas y cómo estratégicamente cuidar esas debilidades. ¿Para qué? Para que los competidores, por ejemplo, no digan más allá del argumento que les conviene a ustedes decir como parte de su posición. Asimismo, tiene que haber una revisión de la coherencia y la consistencia de la estrategia en sí. ¿Ok? Ustedes entran a la competencia con una estrategia inicialmente planteada y al momento que se van dando la fase oral y van explicando y exponiendo, es ahí donde se van a dar cuenta cómo el tribunal
ha entendido el caso, cómo vas guiando, ¿no? Esta es justamente el camino de estas audiencias y cómo tu competidor está planteando también su estrategia. Eso es muy importante para que ustedes puedan ver cómo seguir planteando. Ahora bien, lo que sugiero también es una segunda fase, que es la recolección y la evaluación de retroalimentación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando cada audiencia en la fase oral va a tener una retroalimentación por parte del tribunal arbitral al cual los competidores se han sometido. Y esta retroalimentación es sumamente importante para poder sacar esos puntos de mejora que tienen que ser evaluados automáticamente después de terminada la audiencia. Lo peor que puede pasar con la retroalimentación es sobrarse con los comentarios, sobrarse entre comillas, ¿no? Pero muchas veces no, mi posición es válida, mi posición está totalmente sustentada y lo que me diga el tribunal debe estar equivocado o no lo considero así. Ese es uno de los peores errores que los competidores pueden hacer. ¿Por qué? Porque justamente el tribunal arbitral está compuesta por abogados que tienen años de experiencia en el tema y también tienen una lectura del caso muchas veces distinta a las que los competidores pueden haberla planteado, porque básicamente los árbitros en una competencia tienen una posición neutral del tema. Y son los competidores, la parte demandante como la parte demandada, quienes van a exponer sus argumentos para tratar de convencer al tribunal y poder ver cuál de las dos partes es la que predomina, cuál de los dos argumentos es la que predomina. Entonces, es muy importante evaluar y tomar en cuenta esta retroalimentación que van a recibir por parte de los árbitros, ¿no? Asimismo, tenemos el punto de la identificación de áreas de mejoras. Siempre los equipos van a ir avanzando y van a encontrar áreas de mejora que tienen que ir justamente trabajándolo dentro como parte de la competencia, ¿no? Así tenemos un análisis crítico de los puntos débiles identificados en la estrategia y el argumento. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿qué argumentos y hechos debo decir y cuáles no? Porque muchas veces los competidores, por un tema de nerviosismo también, suelen decir o hablar algún hecho que no estaba dentro de su speech, ¿no? No estaba dentro de su argumentación. Y toman a colación alguna doctrina, alguna jurisprudencia, algún caso. A mí me ocurrió eso, que hicieron como trataron de equiparar el caso que estaban exponiendo con un tercer caso, el cual lo único que hizo fue abrir un cajón desastre para que el tribunal arbitral tuviera la oportunidad de hacerle preguntas en base a esa comparación que hizo y que desvió la, la estrategia que ellos estaban planteando. Porque lo que logró este equipo, que recuerdo, fue confundir al tribunal, confundirse ellos mismos con la estrategia que habían planteado para el caso en concreto. Entonces, acá hay que tener muchísimo cuidado en qué argumentos y qué hechos debo decir y cuáles debo evitar decir, ¿no? Ese es un punto muy importante. El segundo punto muy importante es que a veces los competidores, por tratar de lucirse quizá, o por tratar de demostrar que conocen muy bien doctrina, jurisprudencia y demás, empiezan a tomar ejemplos o hechos que no ameritan ser nombrados dentro de esa exposición.
Y vuelvo a decir, lo único que hacen es desviar la estrategia inicialmente planteada. Y el tribunal arbitral, obviamente, se da cuenta de eso. Uno, dos, abres un cajón desastre para que, abres una puerta, por así decirlo, para que el tribunal se sienta en la facultad de poder hacer preguntas, de poder ir un poco más allá de lo que inicialmente se estaba planteando. Y eso que trae como consecuencia que los competidores se enreden en sus propios argumentos. Entonces, si su posición ha sido muy fuerte y muy bien elaborada desde el inicio, lo único que se logró con esto, con esta desviación del debate, es que ellos mismos como que se, se equivoquen, ¿no? Y hagan que se desvíe el debate y su posición ya no termine siendo la más fuerte dentro de esa audiencia específica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de cómo plantear estos argumentos y qué hechos debo decir y cuáles no. Porque, ojo, no es necesario establecer o decir todos los hechos en tu exposición. Yo voy a decir los hechos que a mí me conviene. Yo voy a enfatizar los hechos que a mí me conviene, o que a mi posición, sea como demandante o sea como demandado, me conviene. ¿Ok? Asimismo, tenemos que tener técnicas para identificar los problemas, ¿no? Que puedan estar afectando la efectividad de la estrategia. Por ejemplo, eh, cómo repensar el tema de cuál es la conclusión que yo tengo en mi estrategia. ¿Cuál es como parte demandante o como parte demandada, a qué conclusión arribé? Si esa conclusión está concatenada con los hechos que yo estoy estableciendo y asimismo con los argumentos y la fundamentación jurídica que yo estoy también planteando. Entonces, esa es una técnica de tanto a nivel escrita como en fase, que también se puede llevar a fase oral, que es empezar por las conclusiones. Es como tu hipótesis, ¿no? Esta es mi conclusión. De esa conclusión, yo voy a partir para ver cuáles son los argumentos con los cuales yo sustento esta posición. ¿Okay? Voy como de atrás para adelante. Entonces, veo cuál es la argumentación que me va a sustentar esta conclusión. Y posteriormente, voy a ver cuáles son los hechos que sustentan esta argumentación. No nos olvidemos también del correcto uso de la jurisprudencia y de la doctrina en estos casos. Eso es imprescindible, ¿no? Porque el tribunal arbitral va a ver cómo los competidores, en este caso, han aplicado correctamente los hechos y los han eh, concatenado con el derecho, con la doctrina y con la jurisprudencia. Eso es algo muy valioso que siempre se tiene que tener en cuenta. Cómo van utilizando y anclando los hechos con estas herramientas legales que tenemos y que justamente también son parte de la evaluación dentro de los MUT de arbitraje. Otra fase de justamente para identificar estas áreas de mejora, tenemos la implementación de ajustes finales. Y esto va de la mano aplicar correctamente los hechos, unirlos con el derecho, unirlos con la doctrina, con la jurisprudencia. Todo esto es sumamente importante para el momento de exponer. Al momento de exponer y al momento también de hacer una revisión de la estrategia inicialmente planteada. Y en este caso hay una coordinación necesaria que se tiene que hacer entre el equipo, ¿no? Para poder implementar los cambios de mejora que puedan ser necesarios para que en las
próximas audiencias de la fase oral puedan ir mejorándose. Una coordinación entre el equipo es vital, ¿no? Tienen que apoyarse en el equipo el cual forme para justamente presentarse ante los MUTs. Ahora, cuando van a estas audiencias, ustedes han tenido oportunidad de asistir a las audiencias, sea como competidores, o sea como espectadores, siempre van a poder ver que el equipo no está solo, viene con un soporte atrás, sea su entrenador, sean personas del mismo equipo, sean profesores, sean otros abogados, que los ayudan. Y justamente cuando tú estás oralizando, muchas veces no, y muchas veces digo de repente casi siempre, no vas a tener el tiempo de poder anotar estos aspectos de mejora que puedan ir dándose en el transcurso de la audiencia. Para eso tienes el soporte de tu equipo. Y tu equipo tiene que justamente brindarte este soporte, anotar los hechos resaltantes que de repente en tu estrategia inicial no estaban establecidos o no les dieron mucha importancia. Entonces, una vez que termina esta audiencia, tienen que justamente coordinar con el equipo, reunirse y repensar, replantear esta estrategia que ustedes inicialmente establecieron, porque puede ser que se les haya pasado un hecho importante, puede ser de que se les haya pasado una prueba que de repente no la vieron tan necesaria en su oportunidad o al momento de plantear la estrategia inicial, pero posteriormente se hizo o se nota que es importante, ¿no? De cara justamente a este avance en las audiencias. Otro aspecto muy relevante en cuanto al tema de la identificación de áreas de mejora y los ajustes finales en la estrategia y en el argumento, la práctica y la simulación de escenarios. ¿Okay? ¿Y esto a qué me refiero? Es la importancia de practicar continuamente las siguientes exposiciones que voy a tener dentro de la fase oral del MUT. No porque practicaron una vez, dos veces, ya es suficiente. No. Terminada la audiencia, vamos a imaginar, estamos empezando la primera audiencia. Terminando la primera audiencia, tienen necesariamente que practicar para la segunda audiencia que ya tienen programada, ¿no? Entonces, esto es importante porque acá van a perfeccionar tanto su estrategia como el argumento que van a vertir. ¿Y esto en base a qué? Esto en base a la retroalimentación que han recibido del tribunal arbitral, esto en base a la posición que ha tomado su contraparte en la audiencia previa que tuvieron, que de repente tienen aspectos que no fueron considerados al inicio y que sí resultan importantes considerarlos en siguientes fases, ¿no? Ahora, acá el rol del entrenador en esta etapa es fundamental, ¿no? Es fundamental para continuar con este entrenamiento constante. Yo sé que el tiempo, el intervalo de tiempo que hay entre una audiencia y otra no es mucho, es poca, ¿no? Los competidores no tienen mucho tiempo para poder justamente prepararse o seguir preparándose, pero ahí entra la estrategia del entrenador. Ahí es donde entra el expertise del entrenador para que los competidores puedan tener estas siguientes audiencias de preparación y sintetizar, aprovechar al máximo ese poco tiempo que tienen y poder establecer cuáles son los puntos claves, qué es lo que tengo que mejorar en la estrategia, qué es lo que no debí decir, qué es lo que me faltó decir. Entonces, ahí entra mucho a tallar el expertise del entrenador al momento de continuar con las próximas audiencias en la fase oral.
bueno, otro de los puntos relevantes también a tomar en cuenta es la presentación de argumentos, ¿no? Y acá, ¿a qué me refiero con la presentación de argumentos? Una vez que yo he pulido mi estrategia, la he replanteado, he ido de la conclusión, argumentos, hechos, he visto qué debí decir, qué no debí decir, qué tengo que enfatizar, qué cosa no tengo que enfatizar, entra la parte de la presentación de argumentos. Y acaba de la mano mucho con el tema de las habilidades blandas. Habilidades blandas que a veces uno deja de lado, pero que son sumamente importantes para este tipo de competencias. ¿A qué me refiero con las habilidades blandas? El lenguaje corporal, por ejemplo. ¿Cómo me presento frente a mi tribunal? ¿No? Si en la primera audiencia de repente, y va desde ahí, desde cómo voy vestido, desde cómo me siento, ¿no? Entonces, cómo transmito mi mensaje hacia el tribunal. Yo puedo tener un mensaje, puedo tener una estrategia muy bien elaborada, puede estar excelente, pero si yo no la sé transmitir a mi tribunal arbitral, entonces mi posición no va a ser la predominante en esa audiencia. Por, por más linda que tenga armada la estrategia, yo tengo que saber comunicarla. ¿Por qué? Porque ustedes a quien tienen que, los competidores, a quienes tienen que convencer es al tribunal. Yo no tengo que convencer a mi contraparte. Yo no tengo que convencer al público que de repente está ahí, en la audiencia. Yo tengo que convencer a mi tribunal. ¿Y qué cosa tengo que convencer? De que mi posición justamente es la predominante. Entonces, es muy importante el lenguaje corporal. Cómo me siento, si es que estoy utilizando, por ejemplo, les cuento un caso. Estuvimos una competencia internacional de arbitraje y había un equipo, el orador era muy bueno, pero todo el rato estaba con el lapicero de esta manera. Entonces, y cliqueaba el lapicero. Entonces, la atención del tribunal se fue hacia el lapicero, porque justamente después que termina su exposición, los árbitros nos quedamos conversando para ver el tema de puntajes, ¿no? Para ver cómo le fue a cada uno y ver también los temas que vamos a tratar en la retroalimentación. Entonces, todos coincidimos que ese cliqueo del lapicero le restó, eh, no sé si la palabra importancia, pero le restó seriedad a la exposición de ese competidor. Porque lamentablemente, en vez de estar atentos a escuchar lo que ese competidor estaba señalando, estaba exponiendo, la atención del tribunal se fue hacia el lapicero. Entonces, es muy importante cómo se maneja, en este caso, el lenguaje corporal. Otro punto muy importante en eso, la mirada. La mirada es fundamental. Nos ha tocado competidores que muchas veces me miran al techo, o sea, exponen y miran al techo, no miran al tribunal. Yo tengo que mirar a mi contraparte. Como cualquier conversación, uno va, conversa con un amigo, con su mamá, con su hijo, con su familia, y tú miras a la parte, tú miras a tu interlocutor, mejor dicho, a los ojos. No estás mirando el piso, no estás mirando el cielo, porque lamentablemente ese tipo de miradas da a entender de que tú físicamente estás ahí, pero tu mente está en otro lado. O porque no le no te sientes cómodo en el ambiente, porque no quieres hablar con esa persona, porque estás distraído. Entonces, N supuestos que no debería pasar en este tipo de competencias. El lenguaje, el mirar a los ojos, inclusive el juego de miradas a tu contraparte, cuando estás en el periodo en que tienes que poner, en que tienes que exponer la réplica y la dúplica, ¿no?
es sumamente enriquecedor que, por ejemplo, puedas tomar un argumento dicho por la contraparte, que lo puedas anotar y tú se la refutes mirando a tu contraparte, ¿no? Entonces te refieres al tribunal, voltees, mires a tu contraparte y digas, como dijo Pepito tal, referente al hecho tal, ¿no? Lo contradigo de esta manera. Entonces, este lenguaje del uso de las miradas, del cruce de las miradas, cómo se lo expones al tribunal, es fundamental. No mirar al techo, no mirar al piso, no mirar a tu compañero, ¿no? Salvo que le quieras pasar algún dato, de repente le estás ayudando con el tiempo o algo así, pero si no, es necesario que tu mirada esté enfocada a tu interlocutor. Es sumamente importante. Asimismo, por ejemplo, el tema de la gesticulación. Es sumamente importante el tema de cómo gesticulas, cómo hablas, el tono de tu voz, ¿no? Si tú hablas muy bajo, obviamente estás infiriendo que eres una persona tímida o inclusive que no tienes conocimiento pleno de la estrategia que tú has planteado y que se la estás tratando de trasladar en ese momento al tribunal. Es muy importante la gesticulación, hablar claro, preciso, correcto. Todas estas cosas se van aprendiendo en el transcurso de justamente la fase oral, pero es importante que ya los competidores vengan preparados con eso para que asimismo puedan lograr pasar a las siguientes fases, ¿no? Del mood, de la competencia, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que los competidores, tu misma palabra lo dice, están en una competencia. Yo tengo que tratar de ganar a mi competidor. Mi estrategia tiene que ganar a la estrategia de la parte contraria. Ojo que en un mood no hay una estrategia ganadora, hay una estrategia perdedora. Porque muchas veces a veces los competidores dicen, uy, me tocó la parte demandada, los argumentos son mucho más difíciles. No, porque la parte demandante también tiene argumentos difíciles, tiene fortalezas y tiene debilidades como lo señalé en un inicio. Pero acá lo importante es ver cómo tú planteas esa estrategia, cómo y cómo tú enfatizas esas fortalezas que tiene la posición que te ha tocado defender y cómo también sales a flote con las debilidades que tienes, ¿no? Eso es algo muy importante que tienen que tomarse en cuenta al momento de oralizar y seguir avanzando en las fases orales del MUT. Un punto también sumamente relevante, y eso se ve justamente en la fase oral y es parte también de las áreas de mejora, es cómo los competidores manejan las preguntas y los contrainterrogatorios, ¿no? ¿Cómo manejas las preguntas del tribunal arbitral? Ahora, primero tienes que prepararte para recibir preguntas difíciles del tribunal arbitral, porque tú no vas a conocer quién es tu tribunal arbitral hasta el momento mismo de la audiencia. Tú no sabes en qué línea va, no sabes si es un árbitro que tira más para derecho civil o para derecho comercial o para el derecho de inversiones, ¿no? Para el arbitraje, o sea, no puedes tener conocimiento de eso previo a el día que te toca la fecha de la audiencia. Pero lo que sí puedes es justamente prepararte para estas preguntas difíciles, ¿no? Que el tribunal arbitral te lo va a hacer porque justamente estás en el marco de una competencia y lo que se busca, lo que el tribunal arbitral quiere es ver hasta dónde llega ese competidor, ¿no? Con las preguntas
que tú como árbitro le vas a hacer. Y esa llegada de, del tribunal hacia el competidor hace justamente que puedas evidenciar qué tan preparado está el equipo. Porque tú te puedes aprender muy bien tu estrategia, te puedes aprender muy bien tu argumento, te lo memorizas inclusive, te lo puedes memorizar. Pero al momento que el tribunal arbitral te haga una pregunta, ahí es donde realmente nos damos cuenta qué tan preparado está ese competidor o qué tan preparado está ese equipo. Ahora, ¿cuáles son algunos consejos, tips para este tipo de preguntas difíciles, ¿no? Hacer una pausa necesaria, quedarte unos segundos pensando en la pregunta que te ha hecho tu tribunal arbitral. Quizá de repente establecer una frase, ¿no? Decir, muchas gracias por su pregunta, señora árbitra, señor presidente, como ustedes lo prefieran decir. A continuación paso a responderle la misma. Entonces, esos minutos que tienes con esa frase tan sencilla, una frase cliché, por así decirlo, hace que tú automáticamente estés pensando, te dé unos segundos para pensar qué cosa vas a decir o cómo vas a responder. Lo peor que puede pasar es que respondas de frente y respondas cualquier cosa. Es mejor que te tomes una pausa, porque el tribunal lo va a ver, no lo va a ver mal, que te tomes una pausa para poder presentar esa respuesta. Inclusive, pues, si no te quedó clara la pregunta, porque es totalmente válido, a veces los miembros del tribunal tampoco no somos muy claros al momento de exponer las preguntas que queramos hacer, puedes inclusive preguntar, ¿no? Por favor, ¿me podría, o sea, podría repetir la pregunta? No me quedó claro, o inclusive hacerle un replanteo de la pregunta. Usted me está preguntando específicamente por la aplicación del contrato de fecha tal, ¿no? Un ejemplo. Entonces, es totalmente válido. El tribunal no lo va a tomar de manera negativa. Va a tomar de manera negativa si es que ustedes responden de manera apresurada y sin mayor eh, conocimiento o solamente para salir del paso. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas pausas que se pueden tomar dentro del marco de las preguntas. Asimismo, es importante, por ejemplo, que ante esas respuestas que ustedes van a brindar puedan citar fuentes. No, nosotros no tenemos siempre inclusive todos los abogados en ejercicio no tenemos las normas en la cabeza, con tantas normas que existen, nacionales, internacionales, no podemos tener todo en la cabeza memorizado, ¿no? Y es totalmente válido que en el momento de que se le hace una pregunta a un competidor, pueda señalar y decir, me permite unos minutos para poder ver en la ley o para guiarme de la ley. Inclusive me permito citar lo que dice, o sea, mi respuesta puede ir acompañada de una cita y es totalmente válido, porque es peor que se vea que tú te lo aprendiste de paporreta, ¿no? Que te lo aprendiste de memoria. Eso no se ve un conocimiento del caso, eso se ve es algo demasiado estructurado, demasiado irreal frente a este tipo de competencias. Entonces, citar la fuente, me permite, señor árbitro, voy a citar específicamente esta cláusula donde señala tal cosa y con eso yo le estoy dando respuesta a su pregunta. Entonces, son estrategias que son muy importantes tomar en cuenta al momento de eh, dar respuesta a estas preguntas muchas veces difíciles por parte del tribunal. Y eso va de la mano con una otra área de mejora, que es la reacción que tenemos o que tienen los competidores
¿no? Frente a mi contraparte y frente a los mismos árbitros. Hay que tener habilidades para mantener la compostura, ¿ok? Eh, la, tenemos que tener, tenemos que adaptarnos, en este caso, a las respuestas, ¿no? Y a las acciones que pueda tomar mi contraparte como mi tribunal arbitral. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando de repente no te gusta escuchar una respuesta por parte de tu contraparte y no por eso tienes que alzar la voz o de repente usar alguna palabra que pueda ofenderlos, ¿no? No, eso no está bien visto dentro del marco de una exposición. Entonces, como área de mejora, ¿no? Para seguir avanzando dentro de la competencia, es necesario que siempre se mantenga la compostura. Te guste o no te guste, lo que te preguntó el árbitro, lo que te dijo tu contraparte, es sumamente importante todos estos detalles. Les pongo un ejemplo. Hace unos meses atrás participé en un MUT nacional en donde un equipo competidor estaba compuesto, ¿no? Por una chica, un chico, y la chica tenía mucho conocimiento del tema, mucho conocimiento del caso, pero lamentablemente su vorágine, su propio carácter, su temperamento, ¿no? Hacía que incluso se fastidiara con el tribunal ante las preguntas que el tribunal le estaba haciendo, ¿no? Entonces, se le hacía una pregunta, respondía A, al árbitro no le quedaba claro cuál era su respuesta, le volvía a hacer le repreguntaba, respondía B y tampoco, y el árbitro le sacó otra pregunta en base a la respuesta que hizo, entonces la competidora como que se sintió un poco fastidiada con el tema, ¿no? Entonces, y se notaba ese fastidio en el tono de voz, en la forma como lo hablaba, ¿no? Y justamente uno de las retroalimentaciones por parte de ese árbitro que hizo las preguntas fue, tienes que controlar tu temperamento, ¿no? O sea, nosotros no buscamos al momento de evaluar que tu competidor sea alguien sumiso, sea alguien que le diga sí a todo, no, pero tienes que guardar la compostura, como sucede en las audiencias reales, ¿no? O sea, como sucede cuando vamos ante un tribunal arbitral a exponer nuestro caso, es de la misma manera, dentro de un mood de arbitraje, tenemos que guardar la compostura, guardar las formas, no exaltarnos y controlar ese temperamento que nosotros podamos tener. Y eso va de la mano también con la preparación que tienen justamente los competidores a lo largo de la competencia, ¿no? El entrenador tiene que tener la capacidad de poder identificar a las personas que tienen esos temperamentos buenos, que pueden ser competidores muy buenos, pero tienen que trabajar ese aspecto, ¿no? De la personalidad para poder controlar el temperamento, porque lamentablemente dentro de una audiencia, de un mood, estás bajo mucha presión. No es nada fácil sentarte como competidor a exponer frente a un tribunal que te va a cuestionar, que te va a hacer preguntas, que te va a hacer repreguntas, ¿no? Entonces, no, para nada es fácil, la presión es altísima y justamente el entrenador tiene que trabajar también ese aspecto de los competidores, ver qué competidor voy a poner, qué competidor prefiero tenerlo como alguien de apoyo, ¿no? Cómo ayudarlo para que controle ese temperamento. Eso es algo fundamental al momento de exponer, ¿no? Y por último,
tenemos como también como área de mejora y ajuste final el tema de la estrategia para la réplica y la dúplica, ¿no? Ahí los competidores tienen que tener mucho tino para poder identificar cuáles son los puntos débiles o las inconsistencias en los argumentos presentados por la contraparte, ¿no? Lo pueden anotar, lo pueden, o tu compañero lo puede anotar, porque es un equipo, siempre van de dos al momento de exponer, o las personas de apoyo que van a la audiencia también puede tomar nota de estos puntos débiles, de estas inconsistencias. ¿Para qué? Para que en el caso que sea el mismo competidor que lo anote, tenga la chance que cuando le toque su derecho a dúplica, pueda refutar, pueda tomar esa inconsistencia dicha por la contraparte para refrasearla, hacerla suya y poder, en base a eso, demostrarle al tribunal que la contraparte está dando un argumento que no es válido, sustentado en hechos, sustentado en el derecho, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor que el competidor pueda anotar estas inconsistencias o estos puntos débiles que tiene o que presenta la contraparte, hacerla suya, darle la vuelta a ese argumento y poder, en base a eso, poder exponer el argumento fuerte, ¿no? Que tiene esa parte. Es muy enriquecedor, es muy valorado por el tribunal arbitral, ¿no? Y te ayuda mucho para seguir avanzando en las siguientes fases de arbitraje, ¿no? De las fases orales. Ahora, si es que no lo toma, en ese momento se le pasó, ¿no? Al equipo de la parte contraria tomar esas inconsistencias o esos puntos débiles que tiene la contraparte, entonces tu equipo, para eso tienes un equipo que está detrás tuyo, que te apoya, debería tomar nota de estos temas. ¿Para qué? Para justamente tomarlo como punto de mejora para las futuras audiencias que se puedan tener dentro del MUT, ¿no? Asimismo, es importante identificar cuáles son los argumentos tuyos, de tu parte, que son fuertes y enfatizarlos. Enfatizarlos en ese mismo momento, en la audiencia, ¿no? Al momento de presentar tu réplica o tu dúplica según corresponda y enfatizarlo de tal manera que que tu posición quede totalmente sólida frente al tribunal arbitral. Eso es muy importante hacer. De repente en la estrategia inicial no se vio bien cuál es tu fortaleza o cuál es uno de tus puntos más fuertes dentro de tu argumentación, pero quizás sí, ya avanzando en la fase oral, tú te das cuenta, sí, este argumento es el más fuerte que yo tengo, o es uno de los más fuertes que tengo. Entonces, al momento de presentar tu réplica, al momento de presentar tu dúplica, rematas con eso, ¿no? Entonces, ya en el imaginario del tribunal queda en que tu posición es totalmente fuerte. Tu estrategia está muy bien planteada. Por más que sea una estrategia difícil, ojo, porque no siempre vas a tener la posición más fuerte, entre comillas. Para mí no existe una posición fuerte, una posición débil, depende cómo tú armes tu estrategia, ¿no? Pero queda en el imaginario del tribunal que efectivamente tú has armado una buena estrategia, tienes unas buenas conclusiones, buenos argumentos, y eso está basado en los hechos del caso. Que
justamente van de la mano con la fundamentación jurídica necesaria que tiene que tener todas las exposiciones. Y por último, eh, otro aspecto sumamente importante en el tema de las áreas de mejora y ajustes finales, ¿no? La estrategia y el argumento, es que tú tienes que buscar, tú tienes que tener un cierre persuasivo, tú tienes que buscar convencer a tu tribunal, ¿no? Tú convences a tu tribunal. Tú no convences a tu contraparte. Tú no estás exponiendo frente a una clase. Tú tienes que ir a convencer a tu tribunal. Entonces, tu cierre de exposición tiene que ser persuasivo. Tienes que tratar de convencer al tribunal. Y así es como tú tienes que tratar de establecer tu estrategia del inicio y asimismo mientras vaya avanzando la fase oral. ¿No? De repente en la estrategia no, en la estrategia inicial no vistes un punto que realmente sí era importante para poder enfatizar tu posición. No hay problema. Lo haces a medida que vas avanzando en la fase oral, a medida de cómo se van planteando los argumentos, a medida de cómo qué es lo que tú ves que al tribunal le interesa enfatizar en el caso en concreto que se está discutiendo en el MUT. ¿Por dónde va el tribunal? ¿Por dónde van los árbitros? Porque un caso de un MUT suele tener muchas aristas, pero al momento ya de que tú vas oralizando, te vas dando cuenta por dónde haces como una reingeniería de la estrategia inicialmente planteada, porque puntos de mejora siempre hay, siempre hay. No, mi consejo final es no se sobren, por así decirlo, ¿no? De lo bien que han estudiado su estrategia, de lo bien que se conocen las normas aplicables al caso, ¿no? De lo bien que, que, que has oralizado, ¿no? O que has practicado tu, tu, tu exposición, ¿no? Siempre hay puntos de mejora, hay que ser, en ese caso, hasta, por así decirlo, humildes con las recomendaciones que te da el tribunal arbitral, porque justamente lo que buscamos es que los equipos sigan avanzando en las fases orales, ¿no? Entonces, es importante eso y nunca se olviden de las habilidades blandas. Las habilidades blandas es un aspecto que muchas veces los competidores no tienen en cuenta, pero que son sumamente importantes al momento de presentar justamente una exposición, ¿no? En estos mood de arbitraje. Como les comenté, el lenguaje corporal, el lenguaje de señas, la mirada, el tono de voz, cómo tú manejas la situación ante preguntas difíciles, cómo tú manejas la situación ante no sé, de repente puedas sentir que por ahí un árbitro este, se te prendió, por así decirlo, y está que te pregunta y te pregunta, ¿cómo tú manejas esa situación? ¿No? Entonces, todo eso son temas de habilidades blandas que tienes que saber trabajarlas desde un inicio, irlas mejorando, sí, ¿no? Entonces, quiero terminar este breve conversatorio respecto a las áreas de mejora y ajustes finales, ¿no? En la estrategia y el argumento, para decirles que las estrategias siempre pueden mejorarse, ¿no? Para eso es que recibimos críticas constructivas, para eso que recibimos una retroalimentación, ¿no? Y que inclusive tú mismo puedes hacerte una crítica, ¿no? Entonces es totalmente válido que tú digas, sí, no debí decir tal cosa o debí enfatizar eso y lo tomes en cuenta para las futuras audiencias que van a venir. Y justamente eso es lo que te va a ayudar a seguir avanzando dentro de la competencia. Entonces, no demos por sentado que ya conocemos el caso, no demos por sentado que ya
sabemos, por así decirlo, al derecho y al revés, todos nuestros argumentos, porque justamente es parte de la estrategia poder mejorarla, enfatizar tus puntos, tus fortalezas y saber cómo manejar esas debilidades que necesariamente va a tener tu posición. Entonces, concluyo este breve conversatorio con esta reflexión y quedo atenta si es que tuviera luego alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora Carla Cueva, por la ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, no dude en levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que les haya quedado todo claro. Espero haberles brindado herramientas para justamente estos temas de los MUT de arbitraje que son muy interesantes, que tenemos varios a nivel nacional y a nivel internacional. Los que todavía no han participado, anímense a participar, ¿no? Los que son entrenadores, por ejemplo, también es muy enriquecedor poder seguir participando, asistir a estos MOOCs para poder justamente seguir aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Estamos en constante aprendizaje todos, siempre. Si lo que digo, yo aprendo muchísimo, en verdad, a mí me parece una experiencia muy enriquecedora participar en MOOCs de arbitraje, porque aprendo muchísimo de los competidores, de mis coárbitros, de los mismos entrenadores, y en verdad es todo un trabajo. Los competidores tienen horas de preparación y en verdad es muy valioso. Es muy valioso y es justamente lo que es como una práctica para los casos, eh, para los casos reales, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor en todo sentido. Yo he tenido la oportunidad de participar como árbitro en varios boots nacionales e internacionales, y en verdad es muy enriquecedor. Siempre termino aprendiendo muchísimo de los competidores, de mis coárbitros, en verdad, muy interesante, muy interesante. Así que igual los animo a que participen, sean como competidores, sean como coach, que son los entrenadores, ¿no? O como parte del equipo que presentan los MOOC de arbitraje. Los invito a todos a unirse a estos eventos académicos que en verdad son sumamente enriquecedores para nuestra práctica profesional. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias por los saludos que me están mandando por el chat. Saludos también hasta Venezuela, que justamente hay un participante de Venezuela, a los que nos acompañan acá desde Perú. Muchas gracias. Y bueno, nada, agradecer a Bill Oyer nuevamente por la invitación. ¿Está apagado tu micro? Sí, sí. Ahora sí, Bueno, sí. muchas gracias, doctora Carla Cueva, por habernos compartido todos esos consejos, esas recomendaciones que nos van a servir a todos nosotros para los cursos MOOC de arbitraje. Han sido recomendaciones muy buenas, muy excelentes. Muchas gracias. Esperamos que en otra oportunidad nos pueda volver a aceptar una invitación. Para nosotros siempre es un honor y un gusto contar con usted, doctora. Claro que sí, encantada. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego.